Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Y llegamos al viernes 27 de agosto del 2021. Nuestro programa es el número 239 y realmente estamos muy cerca de llegar al final de este octavo mes del año. La verdad que el tiempo ha pasado súper rápido y estamos felices de estar cada día más cerca de nuestro objetivo, que inició el primer día del año y por supuesto esperamos poder cubrirlo hasta el último día, 365 días junto a la palabra de Dios. Y vamos a comenzar como lo hacemos siempre con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Ungido por Dios. ¿Te has dado cuenta de que ahora estás ungido por Dios? La unción no es solo para algunos líderes cristianos especiales o los que tienen que predicar, es para todos nosotros. ¿Sabes que esta unción te da poder sobre el pecado, la tentación y el mal? ¿Sabes que esta unción te da un acceso especial a Dios en alabanza y en oración? ¿Sabes que esta unción te capacita para proclamar el mensaje de Dios a otras personas? Todo esto es posible porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te garantiza tu futuro, es el pago por adelantado. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Esto dice 2 Corintios en los versos 21 y 22 del capítulo 1. Cuando firmas un contrato de preventa de una casa, suele acompañarse con un depósito no solo que garantiza la operación de compra, sino que también es parte adelantada del pago. En palabras de la traducción de la Biblia The Message, Dios, por su Espíritu, nos ha sellado con una promesa eterna, un comienzo seguro que Él ha destinado que se cumpla. Al darte el Espíritu Santo, Dios te ha dado ya este depósito por adelantado de lo que un día recibirás plenamente. ¿Qué significa en la práctica esta unción del Espíritu Santo? El Salmo 103 nos dice: experimenta el amor paternal de Dios por ti ahora. Cuando los niños nacen en el contexto de un matrimonio, existe un desbordante amor por ellos que continúa a lo largo de la vida. Es el instinto natural de todo padre. Se siente un amor profundamente arraigado por los hijos, que no se basa en sus logros o sus desempeños, sino simplemente en quienes son. Así es como Dios te ama, y aún más que eso, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos, como dice el verso 13. ¿Has sentido alguna vez el amor que Dios te tiene? ¿Sabes cuán profundamente te ama más de lo que ningún progenitor ama a su hijo? ¿Has experimentado cómo se derrama este amor en tu corazón por el Espíritu Santo? Dios quiere que experimentes ese amor paternal ahora mismo y que sepas que continuará para siempre. David parece ver un destello del hecho de que este amor no es algo solamente para esta vida, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos y con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. 2 Corintios nos habla de experimenta las promesas de Dios ahora. ¿Te das cuenta de que todas las promesas de Dios son para ti? El verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y por tanto, también por medio de Él decimos amén a Dios. Por el Espíritu Santo Dios nos ha puesto su sí en nosotros. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Es como si las promesas de Dios en el Antiguo Testamento hubieran sido subrayadas y reafirmadas en Jesús. Como explica el apóstol Pablo, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo.
Vemos la expresión definitiva del amor de Dios en la cruz. Conocemos la experiencia definitiva del amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo que está escondido en el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. En Cristo disfrutarás para siempre del amor de Dios que es eterno. Como explica el apóstol Pablo, Dios es quien nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Es el mismo Dios que ungió a Pablo y a los corintios. No son ungidos solamente por cierto tipo de cristianos. Sabemos que a Jesús de Nazaret lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, como dice Hechos capítulo 10, verso 38. Lo que es tan sorprendente es que el Espíritu mismo que ungió a Jesús te ha ungido a ti. Estás ungido por el Espíritu Santo, igual que yo. El Espíritu de Dios que vive en ti es como la garantía y también es quien te da su unción. Para comprender lo rica y hermosa que es esta promesa, necesitamos comprender el trasfondo del Antiguo Testamento. Segunda Crónicas capítulo 29 al 31 nos habla de experimenta ahora la unción de Dios en tu vida. En el Antiguo Testamento fueron ungidos 3 grupos de personas: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora todos estamos ungidos con una unción real, sacerdotal y profética. ¿Qué significa esto en la práctica? La unción real nos habla sobre la unción para la batalla contra la tentación, contra el pecado y el mal. Ezequías era un rey ungido. El rey tenía que liderar al pueblo en las dificultades y en sus batallas. Y Ezequías era un buen rey. Se levantó muy de mañana y se reunió con los jefes de la ciudad, como dice el verso 20. Restauraron el templo y celebraron la Pascua, deshaciéndose de los falsos ídolos. Ezequías los invitó: no sean como sus antepasados, ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor. Sométanse al Señor y entren en su santuario que Él consagró para siempre. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. El padre de Raniero Cantalamessa escribe que la unción real significa que el Espíritu Santo unge a Jesús y a la iglesia en su lucha contra Satanás. Todos tenemos esta unción real. El Espíritu Santo nos exhorta a cada uno a batallar en contra de la tentación, el pecado y el mal. Puedes clamar al Espíritu Santo para que te ayude cuando seas tentado, sabiendo que Él vendrá a tu lado y te dará la fuerza para resistir. La unción sacerdotal. Tienes la unción sacerdotal para orar y alabar. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, y en particular en este pasaje, fueron ungidos para ser mediadores entre Dios y los seres humanos. Vemos aquí que hacían sacrificios de todos corderos, cabras y demás, y derramaban la sangre de los novillos y de los corderos sobre el altar, imponían sus manos sobre las cabras y las sacrificaban. Aquellas eran las ofrendas de expiación por los pecados. Los levitas y sacerdotes alababan al Señor todos los días y le entonaban cantos al son de los instrumentos musicales. Y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Esto lo leemos en el capítulo 30, versos 21 y 22. Jesús cumplió esta unción sacerdotal, muriendo como el Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada para quitar nuestros pecados. Aquel fue el único y definitivo sacrificio por el pecado. Hay otro sentido en el que la unción sacerdotal nos viene a nosotros, a la iglesia. Hemos recibido la unción sacerdotal de Jesús. Ustedes son el real sacerdocio, dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. El Espíritu unge a Jesús y a la iglesia a orar. Y en tus oraciones ante Dios tienes un ministerio sacerdotal como intercesor a favor del pueblo. Y la unción profética, esta unción profética que también la tienes, es para contar las buenas noticias de Jesús.
El cronista se refiere a Natán, el profeta, y dice, este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron ungidos para anunciar la palabra del Señor. El Espíritu ungió a Jesús en su bautismo para predicar la buena noticia a los pobres. El mismo Espíritu Santo te unge para anunciar sus palabras hoy. Tú tienes esa unción profética. La iglesia es agente de Dios para anunciar la buena noticia de Jesús al mundo. Cada vez que le cuentas a un amigo acerca de Jesús, o lo invitas a la iglesia, o le hablas a su vida de alguna manera, estás poniendo en obra este llamado. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 103, versos 13 al 22. El Señor es tan bueno con los que lo respetan como el Padre con sus hijos. Dios sabe todo de nosotros, sabe que estamos hechos de polvo. La vida del ser humano es como la hierba, florece como una flor del campo. Apenas el viento sopla con fuerza, muere, y ya nadie sabe ni siquiera en dónde estaba. Pero el fiel amor del Señor a quienes lo respetan siempre ha existido y seguirá existiendo. Su justicia es de generación en generación, con la gente que sigue sus enseñanzas y que no se olvida de obedecer sus mandamientos. El Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, soldados poderosos que lo obedecen, que escuchan a Dios y obedecen sus órdenes. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos que cumplen la voluntad de Dios. Alabe al Señor toda la creación, en todos los lugares de su dominio. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 12 al 22. Estamos orgullosos de esto y podemos decir con la conciencia limpia que nos hemos comportado con todo el mundo y especialmente con ustedes, con toda sinceridad que viene de Dios. No nos guiamos por la sabiduría humana, sino por el generoso amor de Dios. No hay nada escrito entre líneas en nuestras cartas. Lo que quiero decir no está oculto. Así que espero que lleguen a comprendernos del todo, como hasta cierto punto nos han entendido. Así estarán orgullosos de nosotros, al igual que nosotros estaremos de ustedes en el día en que regrese nuestro Señor Jesús. Como estaba confiado en esto, decidí venir a visitarlos primero para que pudieran recibir la bendición de 2 visitas mías. Mi plan era pasar a visitarlos cuando fuera camino a Macedonia y visitarlos de nuevo en mi viaje de regreso. Pensaba que ustedes podrían ayudarme con mi viaje a Judea. Espero que no piensen que hice estos planes a la ligera o que me gusta ser como la gente de este mundo, que en un momento dice sí y al otro instante dice no. Así como Dios es digno de confianza, pueden también confiar en que lo que les decimos nosotros nunca es sí y no al mismo tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien hemos hablado Silas, Timoteo y yo, no era sí y no a la vez. Por el contrario, Cristo siempre ha dicho y ha sido el sí. No importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos, así sea. Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha consagrado. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. El Espíritu en nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor tal como lo hizo su antepasado David. En el primer mes del año de su reinado, Ezequías mandó a abrir las puertas del templo del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental del templo y les dijo: Escúchenme, levitas, purifíquense ahora y purifiquen el templo del Señor Dios de sus antepasados.
Saquen del templo santo todo lo que sea impuro, porque nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo malo ante el Señor nuestro Dios. Le dieron la espalda al Señor y despreciaron el lugar donde Él reside. Cerraron las puertas del vestíbulo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y no ofrecieron más los sacrificios que deben quemarse completamente en el templo santo del Dios de Israel. Debido a esto, el Señor se enojó con Judá y con Jerusalén y prometió que quedarán hechos motivo de espanto, desolación y desprecio, tal como ustedes pueden comprobarlo con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados cayeron muertos por la espada y nuestros hijos e hijas y esposas fueron llevados prisioneros. Así que yo he tomado la decisión de hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que deje de estar enojado con nosotros. Entonces, hijos míos, no es el momento para que sean negligentes, porque el Señor los ha elegido a ustedes para que estén sirviendo ante su presencia y para que sean sus siervos y le quemen incienso. Estos son los levitas que estuvieron dispuestos a trabajar inmediatamente. De los descendientes de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jalelel. De los descendientes de Gersón, Joa, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joa. De los descendientes de Elisafán, Simri y Heyel. De los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías. De los descendientes de Emán, Jehiel y Simí. Y de los descendientes de Jedutún, Semaías y Uziel. Ellos reunieron a sus parientes, se purificaron y entraron al templo del Señor para purificarlo tal como el rey había mandado conforme a las palabras del Señor. Después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo del Señor todas las cosas impuras que entraron en el templo del Señor. Los levitas tiraron todo eso al arroyo de Cedrón. Comenzaron a purificar el templo en el primer día del mes, y para el día 8 del mes ya habían llegado al vestíbulo del templo del Señor. Tardaron 8 días más en purificar el resto del templo del Señor, y para el día 16 del primer mes ya habían terminado. Luego fueron y se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado todo el templo del Señor, incluso el altar de los sacrificios, que deben quemarse completamente, y todos los utensilios, también la mesa donde se colocan las hileras del pan sagrado, con todos sus utensilios. De igual manera, han alistado y purificado todos los utensilios que, debido a su infidelidad, el rey Acaz había desechado durante su reinado. Ahora están ante el altar del Señor. Ezequías se levantó bien temprano, reunió a los líderes de la ciudad y se dirigió al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos y 7 cabritos como sacrificio por el pecado a favor del reino, del templo y de Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en el altar del Señor como sacrificio que debe quemarse completamente. Ellos mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar, y luego los sacrificaron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, y después sacrificaron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Acercaron los cabritos para el sacrificio de la purificación ante el rey y la asamblea, y les impusieron las manos. Enseguida los sacerdotes los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como sacrificio por el pecado de todo Israel, porque el rey había ordenado que el sacrificio que debe quemarse completamente y el sacrificio por el pecado se hicieran por el perdón de los pecados de todo Israel. Ezequías instaló nuevamente el templo del Señor y a los levitas que tocaban címbalos, arpas y liras, tal como había mandado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Ese mandato lo habían dado el Señor por medio de sus profetas. Entonces los levitas tomaron sus lugares con sus instrumentos, los instrumentos de David, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Luego, Ezequías dio la orden de ofrecer en el altar sacrificio que debe quemarse completamente, y en ese momento preciso empezaron los cánticos en honor del Señor y el sonido de las trompetas y de los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció adorando de rodillas mientras cantaban los cantores y sonaban las trompetas.
Todo esto duró hasta que se consumió el sacrificio, que debe quemarse completamente. Cuando terminó esto, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron para adorar a Dios. El rey Ezequías y los líderes ordenaron a los levitas que cantaran la alabanza al Señor en las palabras de David y Asaf el vidente. Alabaron con alegría y se inclinaron y se postraron. Luego, el rey Ezequías dijo: Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense al altar con sacrificios y ofrendas de acción de gracias para el Señor en el templo. Entonces la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de acción de gracias. También los que quisieron hacerlo ofrecieron sacrificios que deben quemarse completamente. De tal manera que la asamblea ofreció como sacrificios que deben quemarse completamente 70 toros, 100 carneros y 200 corderos. Todo fue ofrecido como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Las ofrendas consagradas fueron 600 toros y 3.000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes los levitas tuvieron que ayudarles a terminar el trabajo hasta que los otros sacerdotes se purificaran, pues los levitas se habían mostrado más dispuestos a purificarse que los sacerdotes. Así que hubo gran cantidad de sacrificios que deben quemarse completamente, grasa de las ofrendas para festejar y ofrendas de vino que se hacían junto con los sacrificios que deben quemarse completamente. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Ezequías y todo Israel se alegraron porque Dios dispuso al pueblo para que se hiciera todo rápidamente. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Ezequías mandó un mensaje a todo Israel y Judá. También envió cartas a las tribus de Efraín y Manasés invitándoles a ir al templo del Señor en Jerusalén para festejar la Pascua en honor al Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea acordaron celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no habían podido celebrarla en su debido tiempo porque no había suficiente número de sacerdotes que se hubieran purificado ni el pueblo se había consagrado en Jerusalén. En cambio, la fecha les pareció bien al rey y a toda la asamblea, así que dieron aviso a todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, en Jerusalén. Nunca un grupo tan grande había celebrado la Pascua como estaba ordenado. Entonces los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con cartas del rey y de los funcionarios que decía, según el mandato del rey: Hijos de Israel, vuélvanse al Señor Dios de Abraham, de Isaac e Israel. Así Dios se volverá a ustedes. El resto que se salvó de ser desterrado de los reyes de Asiria, no sean como sus antepasados y como sus hermanos que le fueron infieles al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso Él los entregó a la destrucción, como pueden ver. Entonces, no sean tercos como fueron sus antepasados, sométanse al Señor y vengan a su templo, que Él consagró para siempre, y sirvan al Señor su Dios. Así Él apartará de ustedes su ardiente ira. Si ustedes se vuelven al Señor, los que llevaron a sus parientes y a sus hijos les tendrán misericordia y los dejarán volver a esta tierra, porque el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, no les dará la espalda. Entonces los mensajeros fueron de ciudad en ciudad, por todo el territorio de Efraín, Manasés y hasta Zabulón. Pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos hombres de la tribu de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También en Judá el poder de Dios estuvo presente y motivó al pueblo para cumplir el mandato del rey y de los funcionarios, según el mensaje del Señor. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén el segundo mes para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron todos los altares, lugares para quemar incienso que había en Jerusalén, y los tiraron al arroyo de Cedrón. El día 14 del segundo mes mataron los corderos de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, avergonzados, se purificaron y llevaron al templo del Señor los animales para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego, se colocaron en sus puestos según su costumbre y de acuerdo a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre de que los levitas les entregaban. Mucha gente no pudo hacer su propio sacrificio porque no se había purificado. Así que con el fin de consagrarla al Señor, los levitas tuvieron que sacrificar por ellos los corderos de la Pascua. En efecto,
Mucha gente de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón participó de la comida de Pascua sin haberse purificado, con lo cual no actuaron conforme con lo establecido. Por eso Ezequías oró así: Señor, tú que eres bueno, borra el pecado de todo aquel que ha decidido de todo corazón seguirte a ti. Señor Dios de sus antepasados, aunque no esté purificado tal como lo requieren las normas de purificación del templo. El Señor escuchó la oración de Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con gran alegría durante 7 días la fiesta de los panes y levadura. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor cada día con todas sus fuerzas, acompañaban sus alabanzas con el fuerte sonido de instrumentos en honor al Señor. Ezequías felicitó a todos los levitas que habían mostrado tan buena disposición de servir al Señor. Participaron de la comida de la fiesta durante 7 días, presentando ofrendas para festejar y dando gracias al Señor Dios de sus antepasados. Entonces toda la asamblea decidió prolongar la fiesta 7 días más, y así lo hicieron con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, regaló al pueblo 1000 toros, 7000 ovejas, y también a los jefes. Los jefes regalaron 1000 toros y 10.000 ovejas. Además, se consagraron muchos sacerdotes más. Toda la asamblea de Judá se alegró, al igual que los sacerdotes, los levitas y toda la gente que había venido de Israel, y también los extranjeros que vinieron del territorio de Israel y los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en Jerusalén porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado de tal manera la Pascua en Jerusalén. Luego, los levitas y los sacerdotes se pusieron de pie y bendijeron al pueblo. Dios los escuchó y la oración que ellos hicieron llegó hasta el lugar santo donde vive Dios, el cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 1. Cuando terminó todo esto, todos los israelitas que se encontraban allí fueron a las ciudades de Judá y rompieron en pedazos las piedras sagradas, cortaron en pedazos los postes de Aserá y derribaron los altares y santuarios sobre las colinas que había en todo Judá, en Benjamín, en Efraín y en Manasés. Después, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta palabra de oración. Alaba, alma mía, al Señor. Te alabo, Señor, por tu sorprendente amor y compasión hacia mí, aún más grande que la compasión de ningún padre por su hijo. Gracias porque me has ungido y me has puesto tu espíritu en mi corazón para que pueda experimentar ese amor ahora mismo. Señor, muchas gracias porque todas las promesas de Dios encuentran su sí en Cristo. Gracias porque me has ungido con tu sello de propiedad y has puesto tu espíritu en mi corazón como garantía de tus promesas. Señor, ayúdame hoy en la batalla contra el pecado. No me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Ayúdame a ejercer la unción real en la batalla contra el pecado y el mal. Ayúdame también en nuestra unción sacerdotal para orar y alabar. Ayúdame a ser más fiel a la hora de orar por los demás. Ayúdame en nuestra unción profética. Ayúdame a llevar la buena noticia a los pobres y a sanar a los que tienen el corazón roto, a proclamar la libertad a los cautivos y a traer el aceite de alegría que viene del Espíritu Santo a aquellos que se lamentan y están desesperados. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, viernes 27 de agosto del 2021, programa número 239. Y realmente sorprende lo rápido que pasa el tiempo y estamos muy alegres y bendecidos de compartir este espacio junto a todos ustedes, un espacio que tiene como objetivo compartir la palabra de Dios. No hay otra cosa que sea más importante o más digna de la que hablar o en la que podamos profundizar con más hambre en nuestro corazón.
Te deseo un excelente fin de semana, que pases lindo, que puedas descansar, que disfrutes de la familia, del sol, del viento, de las ricas bendiciones que Dios nos da, por supuesto, en familia y con los que están a tu alrededor. Nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.